Hoy es 30 de mayo, Día Mundial de la Concientización sobre la Esclerosis Múltiple, y Roxana Pérez trae un informe al respecto. ¿Cómo te va, Roxana? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Todo bien? Bien, qué placer tenerte por aquí. Bueno, sí, la verdad es un placer siempre compartir estos informes con ustedes. Y hoy en un día, la verdad, bastante importante porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en nuestro país. También a nivel mundial tenemos una prevalencia bastante alta en lo que es a nivel regional de esta enfermedad. Y es una enfermedad de la que se conoce bastante poco. Entonces es bueno a veces... y bastante tabú también. Sí, exacto. Y que la gente suele confundirla. O sea, suele como, no es como tan fácil como decir, bueno, es una persona es diabética y uno ya asocia enseguida con lo que le pasa. O sea, realmente desconocemos un poco qué es lo que le pasa a las personas con esclerosis. Es todo un tema la medicación, ¿no? Y los costos de los medicamentos. Exacto. Y bueno, y por ese lado es que vamos a ir hoy. Pero básicamente, para aquellos que no conocen lo que es esta enfermedad, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades más comunes que tiene el sistema nervioso central, tanto lo que es el cerebro y la médula espinal. Y la enfermedad está causada por el daño que se produce en lo que se llama mielina, que es como una capa muy grasa que recubre todo el nervio, y que cuando esta capa se daña, esta capa lo que permite cuando está sana es esa velocidad que tienen los impulsos eléctricos que nos permiten hacer los movimientos como rápidamente, y que son movimientos que hacemos de manera que nosotros no estamos pensando, ay, yo tengo que mover el brazo, o sea, no lo pensamos. Esa mielina es lo que permite que el impulso vaya con velocidad. Cuando esto se daña, lo que empieza a pasar ahí es que esa zona del nervio se esclerosa, o sea, queda una cicatriz. Y esto empieza a dar los síntomas de esclerosis múltiple, que pueden ser muy variados. En realidad, obviamente, yo no soy especialista en el tema, no soy doctora, y por eso Punto de Encuentro fue a buscar la voz de un especialista, porque esta enfermedad es diagnosticada por un neurólogo, que es el médico, el especialista que atiende estos... Y es una enfermedad neurológica y degenerativa. También. Sí, degenerativa, y vamos a ir profundizar un poco, pero, por ejemplo, hay pacientes donde los síntomas son más enfocados a todo lo que es la parte de sensibilidad. Eso fui yo, perdón. Estaba por pasar de la canción a Mauro. Hay pacientes que la sufren con problemas más de sensibilidad y otros pacientes que lo sufren con más problemas asociados a funciones motoras. Pero si les parece, vamos a compartir lo que nos decía la neuróloga Valeria Rocha, que habló con Punto de Encuentro y nos contó cuáles son los métodos para diagnosticar hoy a las personas, porque en realidad es una enfermedad que hace 20 años atrás era muy difícil su diagnóstico y los pacientes pasaban como muchos periplos para llegar a un diagnóstico certero de la enfermedad, pasaban como por muchos especialistas. Hoy, 20 años después de que empezaron a aparecer nuevas tecnologías, es mucho más fácil, y con una resonancia magnética o con una punción en realidad se llega a un diagnóstico certero, y eso hace que el paciente se le acorten un poco los tiempos de diagnóstico, lo cual es bueno. Entonces, escuchábamos un poco lo que nos decía la neuróloga Valeria Rocha, que habló con nosotros. Uno de los síntomas más comunes es la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, que produce una disminución de la visión de un ojo con dolor. Después pueden haber síntomas de inflamación de la médula, con dificultad para caminar, torpeza en las piernas, caídas, síntomas sensitivos como hormigueos, adormecimiento de diferentes partes del cuerpo, vértigos, trastornos del equilibrio. Todos estos síntomas ameritan la consulta con medicina y bueno, ahí se hace la derivación a neurología, y en algunos casos ameritan consultas a emergencia. Por ejemplo, si uno pierde la visión de un ojo, bueno, amerita una consulta en emergencia, y a veces ahí ya el diagnóstico se hace desde la emergencia. El estudio más importante es la resonancia magnética, tanto del cráneo como de la médula espinal. A veces, además de la resonancia magnética, se utiliza el estudio del líquido cefalorraquídeo, y bueno, podemos ver algunos elementos específicos de inflamación que también nos orientan al diagnóstico de esa enfermedad. ¿Cómo está parado Uruguay si nos comparamos con los países de la región? Bien, Uruguay a nivel de Uruguay y de región, Uruguay tiene valores altos. Y en realidad acá de hay... enfermedad, digamos. Sí, de enfermedad. Ahora vamos a compartir un poco lo que son las cifras, que Rocha nos comparte un poco las cifras. Pero igual, para lo que es a nivel mundial, Uruguay está como en una media. Y acá hablé con personas que, no nos vamos a adelantar, pero hablé con personas que pertenecen a una organización, que es una organización que se ha vuelto un centro de referencia en nuestro país, que es Personas Integrantes de MUR, que nos decían que se han dedicado mucho a la investigación de la enfermedad, y nos decían que alguna de las razones puede ser porque aquellos países que están cada vez más alejados del Ecuador tienden a tener índices como más elevados. Mirá. También hay mayor prevalencia en las mujeres, pero todavía lo cierto es que a ciencia cierta no se sabe exactamente por qué es que pasa esto, por qué es que hay más prevalencia en países, por ejemplo. También hay una teoría que dice que en realidad es porque Uruguay tiene mucha descendencia de europeos, y en Europa también los niveles de esclerosis múltiple per cápita
son altos. Son elevados. ¿Y no hay una explicación científica de por qué hay más mujeres con esclerosis? No, tampoco la hay. Es una enfermedad en la que todavía se está investigando muchísimo. Y bueno, y Rocha nos decía que en realidad también a nivel mundial Uruguay tiene como valores que son dentro de los normales, pero lo que ellos observan con preocupación es que hay un aumento de todo lo que son las enfermedades autoinmunes a nivel mundial y que todavía no se puede explicar a ciencia cierta por qué es que hay este aumento de enfermedades autoinmunes, donde también, por supuesto, la esclerosis múltiple entra dentro de estas enfermedades. Entonces, la neuróloga nos compartía lo que son los datos de prevalencia en Uruguay. El estudio que hay de prevalencia que se hizo en el 98 lo vi con error de 21 casos por 100.000 habitantes. Esos son casos actuales, ¿verdad? O sea, en un año, cantidad de casos que hay, más allá del momento en el que fueron diagnosticados. En realidad es un valor alto para la región, es de los más altos de la región, pero en realidad no es un valor alto a nivel mundial. A nivel mundial Uruguay tiene una prevalencia baja de la enfermedad. Si bien se ha visto en los últimos años que la prevalencia de esta enfermedad y de otras enfermedades autoinmunes están en aumento y no se sabe muy bien la causa, si bien hay algunas teorías, en realidad no se sabe la causa. Uruguay, como te decía, todavía si bien tiene una prevalencia alta en cuanto a la región, todavía se posiciona como un lugar de prevalencia baja. Bueno, ¿y qué pasa en Uruguay? En Uruguay hay un centro de referencia que es EMUR, que es Esclerosis Múltiple Uruguay, que es una organización que se formó en el año 2002, después en el 2006 inclusive fue aceptada para integrar la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, que tiene su sede en Londres, y ellos, además de estar tratando de posicionarse como centro de referencia, es quienes se han encargado como de llevar adelante todo lo que es la parte de estudios y de investigación, y ellos quieren tratar de poder contribuir al mejoramiento de los tratamientos de esclerosis múltiple. Todos los que integran los pacientes de EMUR que integran EMUR son pacientes que tienen esclerosis múltiple o son familiares de pacientes con esclerosis múltiple. Entonces las personas que acuden allí a este centro de referencia saben que van a ser ayudadas y van a ser como acogidas cuando llegan, porque en realidad cuando un paciente se enfrenta al diagnóstico sufre una desorientación muy importante. Primero porque no es una enfermedad conocida, como lo hablábamos al principio del informe. No es que a mí mañana me digan, me hacen un análisis de sangre y me dicen soy diabético y bueno, yo ya más o menos sé por dónde viene la... Pero cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico de esclerosis múltiple, realmente el panorama es incierto. Y aparte, hay pacientes que son diagnosticados muy jóvenes. Tú recién, Mariano, me preguntabas. Hay pacientes que son diagnosticados en su adolescencia, 17, 18 años, que ya empiezan con algunos síntomas. Y también una cosa que no es, la enfermedad no se comporta en todos los pacientes de la misma manera. En algunas personas se despierta con síntomas leves, en algunas personas se despierta con síntomas sumamente agresivos y la enfermedad avanza muy rápidamente. Entonces, pero, por ejemplo, ¿es común que te venga después de los 50 años? ¿O ya es menos común? Se puede despertar en cualquier edad, en cualquier momento se puede despertar, pero hay personas que arrancan con síntomas de manera muy temprana. Lo que nos decían es que justamente tiene como estas dos posibilidades. Lo que se da más es en personas que arranquen personas más jóvenes, menores de 40. Sí, por lo general. Y en mujeres, lo que hablábamos hoy también, que hay una prevalencia mayor en mujeres. Lo que nos decían es que hay pacientes que pueden, por ejemplo, ser diagnosticados y entrar como en periodos de remisión, y hay pacientes que la enfermedad se comporta de manera progresiva, o sea que después que arranca sus síntomas empiezan como en aumento. Esas son como las dos formas que tiene la presentación de la enfermedad. Entonces, bueno, punto de encuentro fue hablar con Mónica Basilio, ella es la presidenta de EMUR, y bueno, y que nos contaban cómo surge esta asociación, que justamente surge como necesidad y como respuesta a una falta de referencia que había a nivel regional y a nivel también de nuestro país con respecto a la enfermedad. Se necesitaba tener referentes del tema, gente que te pudiera brindar el hombro, escuchar, comentar de que si bien es un diagnóstico que te deja paralizado en su momento, como lo son otros, por supuesto, no sabes para dónde agarrar. Hay muy poco conocimiento de la patología, te la confunden con otras, como puede ser ELA, como puede ser, bueno, te digo más, a veces decís, sí, tengo esclerosis múltiple y te dicen, pero ¿arteriosclerosis? No, le digo, es esclerosis múltiple, o sea, la gente no está informada en el tema, por eso nuestro deseo es llegar a un momento en que una persona diga tengo esclerosis múltiple o le diagnosticaron esclerosis múltiple a un familiar y la gente sea como escuchar tengo diabetes o soy celíaco, otras enfermedades autoinmunes que al día de hoy la gente está súper informada de lo que es. Bueno, ¿y cómo está Uruguay hoy en día en materia de diagnóstico y acceso a tratamiento? Bueno, me parece lo fundamental para poder atacar la enfermedad a tiempo. Exacto, y acá es donde se presenta el problema y era uno de los espíritus del informe, ¿no? Presentar este problema puntual que están teniendo los pacientes con esclerosis múltiple.
Y el problema es que el Fondo Nacional de Recursos solamente tiene 3 medicamentos para atacar la enfermedad. En realidad son 3 presentaciones, 3 moléculas le llaman ellos. Cuando en realidad a nivel regional, por ejemplo, Argentina tiene 16 medicamentos para tratar la esclerosis múltiple. En realidad ahí me explicaban que es cierto, sí, hay un tema de proporción de población. En Argentina son 44 millones, bueno, acá somos 3,5 millones de habitantes. Vamos a ver si el censo ahora revela un poco más, un poco menos, pero siempre nos mantenemos ahí. Y el Fondo Nacional de Recursos tiene solamente 3 medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con pacientes donde la enfermedad se despierta de manera agresiva? Porque acá me explicaban que, claro, la enfermedad el Fondo Nacional de Recursos la tiene como estipulada como por un protocolo, ¿no? Entonces, que se supone que vos te diagnostican esclerosis múltiple y te vas a comportar de acuerdo a lo que es la fase 1. Y para la fase 1 el medicamento que está recomendado es tal. ¿Qué pasa cuando la enfermedad se despierta de manera agresiva y ya ese medicamento no responde o el paciente no responde? Tiene que ir al recurso de amparo. Lo que pasa es que esas 3 moléculas que te ofrece el gobierno uruguayo sirve a veces, no siempre, depende de cada persona, para los primeros tiempos de tratamiento de la enfermedad. Es decir, te la pueden suministrar, pero capaz que te demora unos meses. Y después comienza esta ala de las consecuencias de la enfermedad que a veces termina siendo en discapacidad. Claro. El no poder moverse, realmente uno no poder trasladarse. Se necesitaría medicamentos más potentes para esas personas que se accede por un juicio del Estado. Ella lo que nos dice es, la mayoría de los pacientes hoy terminan en este mecanismo del recurso de amparo. Y la mayoría acceden porque ganan el recurso. Ella lo que me explica, y ahora lo vamos a compartir con la audiencia, es que ellos terminan ganando los recursos de amparo. Pero pierden tiempo en el medio. Y les terminan suministrando la medicación. Pero es innecesario pasar por todo ese desgaste. Que es un proceso largo. Que además le termina saliendo también, desde el punto de vista económico, le termina saliendo también más caro al Estado. Claro. Y genera un desgaste porque termina yendo, por ejemplo, un médico tratante termina yendo a declarar, o sea... Me parece el desgaste de la persona que tuvo el diagnóstico, que seguramente ya tenga una situación emocional y familiar para poder llevar adelante. Creo que Moore, corregime, erró, el año pasado ganó 33 juicios contra el Estado, 33 personas, 33 uruguayos que tienen esclerosis múltiple, que necesitan la enfermedad, que estas 3 variantes... Lo que están logrando es dilatar un poco la entrega del medicamento, nada más. Para llegar, no sé, a 16 como Argentina, pero bueno, capaz que un poco más. Bien, entonces, si les parece, compartimos lo que nos decía Basilio justamente sobre este problema que están teniendo de acceso a los medicamentos y este recurso que tienen que utilizar de acción de amparo. Estamos necesitando incluir nuevas medicaciones. Medicaciones que en el mundo se están brindando para casos de repente recién diagnosticados, y actualmente las personas que están en esta situación están accediendo a la medicación pero a través de recursos de amparo. O sea, tienen que ir a un juicio donde ellas se tienen que involucrar en todo este proceso, el neurólogo se tiene también que involucrar en este proceso y hablar que tienen que contar con el apoyo de un abogado. Y lo más triste es que estas medicaciones las ganamos los amparos. Pero ¿por qué tenemos que estar pasando y sometiendo a la persona diagnosticada, al neurólogo, que no es su labor ir a un juzgado a defender que necesita una medicación para una persona, si esa medicación está? Y cada vez que se gana un juicio, esa medicación, el Estado la está pagando más cara de lo que podría pagarla si la incluye en el Fondo Nacional de Recursos. ¿Y cómo es vivir con esclerosis múltiple? Sí, déjame, antes te comento que en realidad, porque claro, surge la pregunta acá, ¿qué pasa con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, no? O sea, ¿cuál es la explicación que le dan para no incluir más medicamentos de este tipo en el Fondo Nacional de Recursos? Y ahí, bueno, nos contaban que en realidad ellos se han reunido con autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nos cuentan que tuvieron una reunión con el ministro Salinas cuando ya sabían que Salinas se estaba por ir, y también tuvieron una reunión con Satyan, porque cuando fue el cambio de ministro entre Salinas y Karina Rando, bueno, ellos son conscientes de que obviamente hablar con Rando en una primera etapa, donde en realidad Rando recién se estaba haciendo cargo del ministerio, era complicado que Rando pudiera como asesor. Entonces los atendió directamente Satyan, pero Basilio lo que nos cuenta es que hasta el momento, a pesar de todas estas reuniones, están en la dulce espera. En estos últimos 6 meses asistimos 2 veces al Ministerio. En noviembre tuvimos reunidos toda la directiva de MUR junto con el neurólogo Carlos Heminger, con el ministro Salinas, sabiendo que le quedaban poquitos meses, pero bueno, fue una oportunidad que tuvimos de juntarnos. Nos escuchó, le hicimos varios planteos, pero estamos todavía aguardando tener noticias. En marzo volvimos, no para hablar con la nueva ministra, porque sabemos que los principios están muy atareados, pero sí hablamos con el secretario. Nos escuchó, también nos dijo que bueno, que iba a hacer todo lo posible por hacer llegar nuestras inquietudes, pero
Poco avance. Muy poco avance, y bueno, y en el medio sigue pasando el tiempo, estas personas siguen más diagnóstico. Más diagnósticos, más recursos de amparo, en fin. Entonces, bueno, llegamos prácticamente al final del informe y vamos a compartir realmente lo que nos preguntaba Mariano recién, ¿no? Cómo es vivir con esclerosis múltiple. Y allí tuvimos la posibilidad de hablar con Fernanda. Fernanda es una joven de Artigas, ella ahora actualmente está viviendo en Montevideo, fue diagnosticada cuando tenía 18 años, en realidad los síntomas empezaron un poco antes, y bueno, fue diagnosticada 7 días después de que había empezado la Facultad de Medicina acá en Montevideo. 7 días después de que habían arrancado las clases. Y bueno, obviamente ella nos contaba y nos compartió qué fue lo que experimentó el día que le transmitieron su diagnóstico. En ese momento lo primero que sentí, dije, no voy a poder estudiar más, todos mis sueños, aspiraciones que tenía, los voy a tener que cambiar a todos. Además, yo no tenía ni idea lo que era la esclerosis múltiple, entonces para mí eso fue peor, porque estaba llena de incertidumbre, tanto yo como mis papás que estaban ahí acompañándome. Ahí enseguida empezamos también con los trámites para mi tratamiento, que en eso también me gustaría hacer un énfasis, porque el tratamiento que actualmente tengo, que me suministran, lo tuve que conseguir por recurso de amparo. Que eso a mí me encantaría que no se tuviera que llegar a ese punto, o sea que hubiesen más tratamientos para la esclerosis en el Fondo Nacional de Recursos, porque sinceramente toda esa parte de recursos y todo eso es una situación súper estresante tanto como para el paciente como para los familiares. Bueno, la verdad es que quería compartir como este testimonio de Fernanda, porque es una persona que fue diagnosticada muy jovencita, o sea, con 18 años apenas. Ella está estudiando ahora, ella a través del recurso de amparo, ella está consiguiendo la medicación. Bueno, justo eligió medicina para estudiar, seguro que con el paso de los años y con el avance de su carrera fue conociendo mucho más de la esclerosis múltiple, ¿no? Exacto, bueno, entonces hoy la idea era justamente poner este tema sobre la mesa porque es un día muy especial para concientizar. Desde MUR tienen una página web que se llama Brújula, donde aquellas personas que tengan dudas pueden ingresar allí, también se pueden hacer donaciones y bueno, la verdad es que esperemos que a pesar de estas charlas que han tenido con autoridades del Ministerio, bueno, se logre poder incorporar algún otro medicamento al Fondo Nacional de Recursos para que los pacientes tengan acceso a otro tipo de medicación y no tengan que estar con estos periplos de los recursos de amparo. Me queda una duda, ¿cuál es la efectividad de la medicación? Pensemos que se puede obtener mejor medicación. Ellos con medicación y teniendo la enfermedad controlada, ellos pueden hacer vida normal. O sea, absolutamente. Tienen cada tanto, o sea, obviamente, ¿no? Pueden tener empujes, pero justamente la medicación buena, esa a la que logran el acceso por lo general con el recurso de amparo, es la que mantiene controlada la enfermedad, y la podés controlar hasta veterano. Sí, convivir con ella, porque en definitiva una persona después de diagnosticada tiene que... Yo conocí una paciente que está diagnosticada hace 12 años, trabaja en el aeropuerto en la parte del free shop, se levanta todos los días a las 3 de la mañana porque entra a las 5 a su trabajo, trabaja sus 8 horas, vuelve, tiene su casa y a su pareja, una vida activa, con amigas, viaja, y es una mujer que puede hacer absolutamente todas las actividades que por suerte podemos hacer nosotros con la independencia. A pesar que estuvo 1 año y medio, casi 2, en silla de ruedas porque la pierna derecha no la respondía. Cuando tuvo la medicación, cuando ganó el juicio de amparo y tuvo la medicación correspondiente a su patología exacta, funcionó perfecto. Sí, incluso esa medicación te permite mitigar el impacto de un empuje, ¿no? Ellas pueden tener empujes igual, pero si vos tomás esa medicación, la buena, el empuje pasa a ser un empujecito y no un empuje de verdad. Sí. Yo conozco dos mujeres, las dos tienen, ponele que 30 y pico largo, y se lo diagnosticaron a las dos cuando tenían 20 y poco. Claro, lo increíble es qué diferencia es cuando vos vivís en un país que tiene otro acceso distinto al de Uruguay, ¿no? Una de ellas vive en Suiza, en Ginebra, otra vive acá en Montevideo, y evidentemente la que vive en Ginebra puede acceder a medicamentos gratuitamente que no accede otra calidad de vida, acá en Uruguay, ¿no? La que vive acá en Uruguay, si
si necesita tomar esos medicamentos, los que tiene la otra de Suiza, tiene que pagar un fangote de plata. Son algunas ampollas que me contaban, valen $5.000 por mes. Y es una medicación para toda la vida. Es una enfermedad que avanza, es una enfermedad que la medicación no la detiene. Claro. Te ayuda a tu calidad de vida, Igual pero no frena la enfermedad. A mí en estos casos es cuando no logro entender para qué sirve la política, para qué sirve la democracia, para qué sirve nada. No logro entenderlo de verdad cuando no se puede cumplir la salud de una persona. O sea, cuando un Estado no le puede brindar y garantizar salud a alguien, yo no entiendo nada. Ya no logro entender nada. Cuando no hay plata para ayudar a una persona que con un medicamento se mejora, se soluciona o por lo menos vive su enfermedad desde otro lugar y el Estado tiene que llegar a un recurso de amparo para que el Estado te lo dé, yo no entiendo nada. Sinceramente, así el techo, la salud y la educación, cuando esas cosas no están cubiertas, yo no entiendo el funcionamiento estatal. Bueno, esto se repite, ¿no? Para aquellos que quieran saber un poco más de la enfermedad, hoy durante todo el día EMUR va a estar subiendo testimonios de pacientes con esta enfermedad donde, bueno, se pueden... ¿Cómo les podemos ayudar? Si alguien quiere llamar, contactarse, alguien que tiene la enfermedad o algún oyente o tiene algún vecino, algún conocido y quiere contactarse con o alguien que empezó como con síntomas y tiene dudas de si puede ser o no la enfermedad. Bueno, igual vayan al médico. Sí, obviamente, no siempre la recomendación es consultar con un especialista, pero en EMUR tiene una página, ponen así, EMUR en Google, tiene una página muy amigable donde tiene todo detallado, bueno, los síntomas de la enfermedad, quiénes son, cómo, y bueno, y lo que nos decía Basilio, ¿no? En realidad que es un centro de referencia para todos aquellos que, bueno, cuando le dan el diagnóstico, no saben qué hacer, bueno, pueden acudir allí. Allí mismo están todas las formas de colaborar con esta organización. Una red de contención seguramente también para los pacientes. Gracias, Roxana. Un placer. Roxana. Se viene Sebastián Almada.